Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre los próceres de la independencia del Perú. Hoy hablaremos de la vida y legado de 6 figuras clave que marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. A lo largo de este episodio conoceremos las historias de estos valientes próceres que con coraje y determinación lucharon por la libertad del Perú. A través de las voces de Yaleshka de la Cruz Sobrino, Adriana Salazar Paredes, Dana Malca Romero, Ana Lucía Marroquín Bueno, Paola Cárdenas Mejía y quienes habla María José Figueroa Avellaneda. Exploraremos las vidas de Micaela Bastidas, Túpac Amaru II, José Olaya, María Parado de Bellido, Mariano Melgar y Antonio de Cela, quienes fueron fundamentales en la lucha por nuestra independencia. En este episodio, cada estudiante presentará a un prócer diferente. Acompáñanos a descubrir las vidas, sacrificios y legados de estos héroes que con su valentía nos dejaron un país libre y lleno de esperanza. Los próceres de la independencia del Perú no solo lucharon por la libertad, sino por los valores de justicia, igualdad y dignidad que hoy nos siguen inspirando. Quien les habla les va a narrar la biografía de Micaela Bastidas Puyucawa. Micaela Bastidas nació el 23 de junio de 1744 en Tamburco, cerca de Bancay, en la región andina del Perú. Provenía de una familia mestiza de clase baja y a pesar de sus orígenes humildes, destacó por su inteligencia y capacidad organizativa. Se casó con José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, líder indígena que luchó por la independencia del Perú. Juntos tuvieron varios hijos y Micaela jugó un rol crucial en las luchas contra el dominio colonial español. Desempeñó un papel fundamental en la Gran Rebelión Andina de 1780, liderada por su esposo Túpac Amaru II. La rebelión fue una protesta contra los abusos del sistema colonial español hacia los pueblos indígenas. Micaela no solo fue esposa y madre, sino también una líder militar que organizó las fuerzas rebeldes, planificó estrategias y aseguró el suministro de recursos. Participó activamente en las batallas, defendiendo posiciones rebeldes y apoyando a su esposo en la lucha por la libertad de su pueblo. Tras la derrota de la rebelión, Micaela y Túpac Amaru II fueron capturados. En mayo de 1781, Micaela fue ejecutada en Cusco, tras ser torturada y humillada. Su esposo también fue ejecutado poco después. Micaela Bastidas es recordada como una heroína que luchó por la libertad y justicia, desafiando el rol tradicional de las mujeres de su época. Su valentía en la rebelión y su sacrificio lo han convertido en un símbolo de la resistencia indígena y la lucha por los derechos humanos en Perú. Su memoria se honra en monumentos, calles e instituciones, consolidándose como una de las grandes heroínas de la historia peruana. Micaela representa la lucha de los pueblos oprimidos y el deseo de justicia social. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Soy la estudiante de la Cruz Sobrino Yaleshka Estrella y hoy les hablaré sobre un personaje histórico que marcó la historia de América Latina, Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui Noguera, también conocido como Túpac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1738 en Cusco, Perú. Quien fue hijo de Miguel Condorcanqui y Carmen Rosa Noguera, heredó el cargo de curaca de varias comunidades. Estudió en instituciones como el Colegio San Francisco de Borja y la Universidad de San Marcos, donde se formó en latín, quechua y filosofía. En 1758 se casó con Micaela Bastidas, con quien tuvo 3 hijos y logró prosperar económicamente en agricultura, minería y comercio. Sin embargo, las crisis climáticas, el aumento de impuestos y las reformas coloniales afectaron gravemente a su comunidad. Ante las injusticias coloniales, denunció los abusos, pero no fue escuchado. En 1780 asumió el nombre de Túpac Amaru II, reivindicando su linaje inca y liderando una rebelión histórica contra la opresión colonial, convirtiéndose en símbolo de resistencia indígena en América.
La rebelión de Tupac Amaru II en 1780 fue un levantamiento contra los abusos coloniales en el Virreinato del Perú. Inicialmente reformista y leal al rey, se radicalizó hacia la independencia, liderada por Tupac Amaru II y Micaela Bastidas. Reunió a diversos sectores sociales y exigió el fin de impuestos y trabajos forzados. Tras su ejecución, la rebelión continuó bajo Diego Cristóbal Tupac Amaru y Túpac Katari. Aunque fue aplastada, dejó un legado de resistencia y sentó las bases para futuras luchas independentistas. Encabezó la mayor rebelión independentista en el Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la mera separación política, sino la abolición de los impuestos, mitad minera, reparto de mercancías, obrajes, de los corregimientos, alcabalas y aduanas, 14 de noviembre de 1780. Además, decretó la abolición de la esclavitud negra, por primera vez en la misma Hispanoamérica, 16 de noviembre de 1780. La captura y ejecución de Tupac Amaru II fue un evento brutal y simbólicamente importante en la historia de la lucha indígena contra el dominio colonial español en América. Tras la derrota en la batalla de Checacupe, febrero de 1781, y la posterior retirada de su ejército a Tinta, Tupac Amaru II y sus seguidores fueron perseguidos por las fuerzas realistas. A pesar de la resistencia, el 6 de abril de 1781 fue traicionado por dos de sus seguidores más cercanos, el mestizo Francisco Santa Cruz y el español Ventura Landaeta, quienes lo entregaron a las autoridades españolas. Tupac Amaru II fue capturado en la localidad de Langui, en el sur de Perú. Tupac Amaru II fue trasladado a Cusco encadenado y montado sobre una mula, mientras las campanas de la catedral celebraban su captura. A pesar de las circunstancias, se mantuvo sereno. Fue encarcelado en el convento de la Compañía de Jesús, donde sufrió interrogativos y torturas bajo el liderazgo de José Antonio de Areche, el visitador español. Ante la oferta de Areche de perdonarle la vida a cambio de información sobre conspiradores, Tupac Amaru II respondió con valentía: «Solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo». El 18 de mayo de 1781 fue ejecutado públicamente en la Plaza de Armas de Cusco, en un evento macabro para desalentar futuras rebeliones. El cuerpo de Tupac Amaru fue despedazado. De igual forma, despedazaron los cuerpos de su familia y seguidores y los enviaron a otros pueblos y ciudades. En 1821, el general argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú, marcando el inicio de la República y desatando un movimiento continental en búsqueda de la liberación del dominio español. En ese contexto apareció José Olaya, un pescador indígena de modesta condición social, quien se destacó entre los próceres criollos y extranjeros que encabezaron la independencia del Perú. A diferencia de ellos, el mártir provenía de un estrato social diferente y carecía de referencias intelectuales, por su compromiso y valentía en defensa de la patria, lo cual lo convirtieron en un héroe inolvidable. La vida del valeroso mártir. José Olaya nació en 1782 en la villa de San Pedro de Chorrillos, un pequeño pueblo de pescadores. Era hijo de José Apolinario Olaya y Melchora Balándara. Después de que San Martín se retirara del Perú, tras la derrota del ejército libertador en las batallas de Torata y Moquegua en 1823, el ejército español retomó Lima, la cual es la capital del Perú. En ese momento, muchas personas se unieron al bando ocupado, optando por mantener el antiguo régimen colonial. Sin embargo, varios valientes de diferentes estratos sociales decidieron mantenerse firmes en la causa de la libertad. Olaya fue uno de ellos y desempeñó un papel crucial en el apoyo a los intereses patriotas. Se encargaba de llevar correspondencia a nado, transportando información secreta entre los patriotas en Lima y los líderes refugiados en el puerto del Callao.
Durante una de sus misiones, el pescador conoció a Juana de Dios Manrique, una mujer que también apoyaba la causa de la emancipación y cuyo nombre se utilizaba como cubierta en las comunicaciones secretas entre los patriotas. Inmolación de José Olaya. Desafortunadamente, el 27 de junio de 1823, José Olaya fue descubierto mientras llevaba una carta de Sucre para Narciso de Colina. Fue capturado en la calle de Acequia Alta, presuntamente debido a una inculpación, sometido a terribles torturas por el brigadier Ramón Rodil, gobernador de la capital. Olaya se negó a revelar los nombres de los implicados en dichas comunicaciones. 2 días después, el 29 de junio de 1823, fue fusilado en el callejón Petateros, cerca de la Plaza de Armas de Lima. Su valentía y firmeza en la defensa de los ideales patriotas quedaron registradas para siempre en la historia del Perú. Tras la consolidación de la independencia, José Bernardo de la Torre Tagle, presidente del Perú en ese entonces, reconoció la valentía y el sacrificio de José Olaya y lo honró después de su muerte como un héroe nacional. Su inmolación en defensa a la independencia del Perú se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad y la resistencia ante la opresión. ¿Cómo es recordado José Olaya? La figura de José Olaya, el mártir pescador, ha perdurado a lo largo de los años y su legado continúa siendo recordado y celebrado en la historia peruana. Se le considera un ejemplo de coraje, lealtad y entrega a la patria, y su nombre fue inscrito en los registros de la historia nacional. Su honor es recordado hasta el día de hoy, y en memoria se colocaron diferentes o diversos monumentos, y se realizaron actos conmemorativos en diferentes lugares del Perú. Además, la fecha de su fusilamiento, el 29 de junio, se celebra como el Día del Marino en el país, en reconocimiento a su valentía y a su vinculación con el mar. El legado de José Olaya trasciende fronteras y sigue siendo relevante en la actualidad. Su ejemplo invita a reflexionar sobre el valor de la independencia y la importancia de defenderla, incluso en las circunstancias más difíciles. Su sacrificio nos recuerda que la independencia y la soberanía son derechos que deben ser preservados y valorados por todos los ciudadanos. Es a finales de junio cuando recordamos su muerte y su lucha. En la mañana del 29 de junio de 1823 fue fusilado en el pasaje de la Plaza Mayor en Lima, conocido hoy como el pasaje Olaya, donde el cual pronunció la famosa frase: "Si tuviera 1000 vidas, las daría gustoso por mi patria". José Olaya. Hoy les hablaré sobre María Paz de Bellido, heroína del silencio y el coraje. Exploraremos la vida y legado de una mujer extraordinaria, María Paz de Bellido, un símbolo de la valentía y amor por la libertad en la historia del Perú. María Parado de Bellido es recordada como una mártir de la independencia cuyo sacrificio nos enseña el poder de la resistencia y la lealtad a los ideales de libertad. Para entender el impacto de María Parado de Bellido debemos situarnos en el Perú de inicio del siglo XIX. En 1820, las tropas patriotas lideradas por José de San Martín desembarcaron en Paracas con el objetivo de liberar al Virreinato del Perú, la última gran fortaleza realista en Sudamérica. En ese escenario, los patriotas no solo liberaban batallas en los campos de guerra, sino también dependía de redes de espionaje y comunicación, y aquí donde aparece María, contribuyendo con información vital desde Ayacucho, una región estratégica. Nació en 1777 en Ayacucho, en una familia humilde. Fue esposa de Mariano Bellido y madre de 7 hijos. Se involucró en la lucha independentista, colaborando con la resistencia, transmitiendo la información estratégica a los patriotas. En 1822 fue detenido por los realistas al descubrirse una de sus cartas dirigidas a los patriotas.
Aunque fue torturada, nunca delató a sus aliados y murió fusilada el 11 de mayo de ese mismo año. Sus últimas palabras fueron un testimonio de su fe en la libertad. No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por mi patria. ¿Qué podemos aprender hoy de María Parado de Bellido? Quizás la necesidad de la lucha por nuestras convicciones, de enfrentar la injusticia con integridad y de valorar nuestra libertad. No hay felicidad sin libertad ni libertad sin valor. Estas palabras de Mariano Melgar reflejan su pasión por la independencia y su compromiso con la justicia. Hola a todos, mi nombre es Ana Lucía Marroquín Bueno y hoy los invito a descubrir la vida y el legado de uno de los próceres más admirables de nuestra historia, Mariano Melgar. Aunque es ampliamente conocido por su poesía romántica, Melgar fue también un valiente patriota que dio su vida por el sueño de un Perú libre. Mariano Melgar nació el 10 de agosto de 1790 en Arequipa, Perú. Desde temprana edad demostró un talento extraordinario por las letras y la música, convirtiéndose en uno de los primeros exponentes del romanticismo en América Latina. Se formó en el prestigioso Real Convictorio de San Carlos, en Lima, donde estudió filosofía, literatura y retórica, cultivando un pensamiento crítico e idealista. Aunque en algún momento pensó en dedicarse a la vida sacerdotal, abandonó esa idea para enfocarse en la poesía, el derecho y sus ideales libertarios. Su obra literaria se caracteriza por una profunda sensibilidad, mezclando el amor y la justicia en versos como los dedicados a Silvia, su musa eterna. Inspirado por los ideales de la Revolución Francesa y los movimientos independentistas en América Latina, Mariano Melgar no solo fue un poeta, sino también un luchador por la libertad. En 1814 se unió al movimiento rebelde liderado por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, quienes buscaban liberar al Perú del dominio español. A pesar de su juventud, Melgar destacó como secretario y consejero de la rebelión, demostrando no solo su habilidad con las palabras, sino también su capacidad como estratega militar. Sin embargo, el levantamiento fue derrotado en la batalla de Humachiri el 12 de marzo de 1815. Tras ser capturado, Melgar enfrentó su ejecución con valentía, pronunciando la emblemática frase: "Pónganse la venda ustedes, que son los engañados, porque América será libre antes de 10 años". Su sacrificio, con apenas 24 años, lo convirtió en un mártir de la independencia y un símbolo de lucha y valor. En el ámbito literario es considerado el precursor del romanticismo en América Latina, siendo un puente entre las tradiciones poéticas coloniales y las nuevas corrientes que exploraban la subjetividad y el sentimiento. Sus versos no solo exponen el amor apasionado, como en los poemas dedicados a Silvia, sino también un profundo patriotismo y un llamado a la libertad. Obras como Yarabíes se convirtieron en íconos de la literatura peruana, mezclando lo popular y lo oculto de manera magistral. Sin duda alguna, Mariano Melgar nos enseñó que la pluma puede ser tan poderosa como la espada y que la lucha por los ideales nunca es en vano. Su legado, tanto en la literatura como en la historia de la independencia, nos recuerda que los sueños de libertad requieren sacrificio y valor. Buenos días con todos, mi nombre es Paola Alexandra Cárdenas Mejía y a continuación yo les hablaré sobre Francisco Antonio de Cela y Erizaga, conocido por dar el primer grito libertador del Perú el 20 de junio de 1811 en la ciudad de Tacna, y siendo reconocido como uno de los próceres de la independencia del Perú. Francisco Antonio de Cela nació en Lima el 24 de julio de 1768, en una familia vinculada a la nobleza criolla. Fue hijo de Alberto de Cela y Neira y Mercedes de Arizaga y Hurtado de Mendoza. Estudió en el Seminario Conciliar de Santo Toribio hasta 1784, cuando a solicitud de su padre pasó a Tacna, donde se formó como ensayador y fundidor en las cajas reales de la ciudad. Allí, Cela también consolidó su familia, casándose con María de la Natividad Siles y Antequera, con quien tuvo 9 hijos. Ahora les hablaré sobre la Revolución de Tacna. A principios del siglo XIX, América Latina vivía un proceso de efervescencia revolucionaria. La Revolución de Mayo en Buenos Aires, ocurrida en 1810, inspiró a muchos a luchar por la independencia de las colonias españolas. A medida que las noticias de estos eventos se expandían, las ideas revolucionarias comenzaron a ganar terreno en diversas ciudades del sur del Perú, incluyendo Tacna. El 20 de junio de 1811, Cela dio el primer paso hacia la independencia del Perú al declarar el primer grito libertador en la ciudad de Tacna. En un acto de valentía y convicción, Cela proclamó un bando al pueblo de Tacna,
en el que declaró su adhesión a la Junta de Buenos Aires y expresó su fidelidad al rey de España. Bien, Cela no estuvo solo en su lucha. La rebelión fue apoyada por numerosos grupos de criollos, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna, Toribio Ara, junto a su hijo José Rosa Sara y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Copage. Bajo el liderazgo de Cela, la rebeldía de Tacna se hizo realidad en un levantamiento militar que culminó con el asalto a los cuarteles de dragones del rey y la infantería en la noche del 20 de junio de 1811. Durante el asalto, Cela enarboló una bandera azul y blanca, con 4 campos triangulares en representación de su compromiso con la causa revolucionaria. Sin embargo, la rebelión de Tacna fue efímera. El mismo día del levantamiento, el ejército patriota argentino sufrió una grave derrota en la batalla de Huaqui contra las fuerzas realistas lideradas por el brigadier José Manuel de Goyeneche, cerca del lago Titicaca. Los principales dirigentes de la rebelión, incluyendo a Cela, fueron sometidos a juicio. A pesar de su valentía, Cela fue condenado a muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los próceres de la independencia del Perú. A lo largo de este episodio hemos conocido las vidas y los sacrificios de hombres y mujeres que con valentía enfrentaron la opresión para regalarnos la libertad. Ahora María, Paola y yo queremos reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Personalmente, hablar de Mariano Melgar me recordó cómo la juventud puede ser una fuerza poderosa para cambiar el mundo. Él no solo luchó con las armas, sino también con sus palabras, demostrando que la cultura y la literatura son herramientas esenciales en la búsqueda de la libertad. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Estoy completamente de acuerdo, Ana. Además, algo que me impactó al investigar sobre Micaela Bastidas es su fortaleza como mujer y su visión estratégica en la lucha al lado de Tupac Amaru II. Ella no solo fue una líder excepcional, sino que también enfrentó sacrificios inimaginables por su pueblo. Creo que su ejemplo nos demuestra la importancia de la igualdad y el valor de las mujeres en la historia. Eso es cierto, María, y al escuchar sobre Antonio de Cela me hizo reflexionar sobre cómo incluso las pequeñas rebeliones pueden encender la chispa de un gran cambio. A veces pensamos que los grandes movimientos solo ocurren en las capitales o por figuras muy conocidas, pero Cela, desde Tacna, nos muestra que cada voz cuenta en una causa como la independencia. Exacto, Paola. Esa diversidad de historias que hemos escuchado hoy nos enseña que la independencia fue el resultado de esfuerzo colectivo de personas de diferentes regiones, edades y contextos. Es admirable cómo próceres como José Olaya y María Parado de Bellido arriesgaron todo, incluso sus vidas, para cumplir con su deber patriótico. Sí, Ana, y algo que me conmovió mucho fue la valentía de José Olaya, quien se convirtió en un puente entre los patriotas, arriesgándose sin armas, solo con su determinación. Su historia me hizo pensar en cómo los héroes no siempre están en los campos de batallas. A veces luchan en las sombras, con gestos pequeños pero decisivos. Y no podemos olvidar la importancia de la comunicación en todo este proceso, como lo hizo María Parado de Bellido. Ella utilizó cartas para coordinar movimientos patrióticos, algo tan simple pero tan significativo. Esto me hace pensar en cuánto valor tenía cada acto de resistencia en esa época. Es verdad, cada uno de los próceres que hemos mencionado hoy tuvo un papel único, pero todos compartían algo en común: el amor por la libertad y el deseo de construir un Perú mejor. Y también compartían la capacidad de inspirar a otros. Sus sacrificios no solo liberaron al Perú, sino que también dejaron una lección para las generaciones futuras. La libertad no se regala, se conquista con esfuerzo, unidad y compromiso. Así es, hoy nos llevamos no solo el conocimiento de estas historias, sino también la inspiración para valorar la libertad que disfrutamos y reflexionar sobre cómo podemos contribuir a construir una sociedad más justa. Gracias por escucharnos. Recordemos que la independencia no fue solo un evento histórico, sino un proceso que sigue resonando en nuestra identidad como peruanos. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.